Hola chicos, Ciencias Naturales 22.5. Las aguas subterráneas, bajo tierra. Dice, o bien porque el terreno sea permeable, es decir, que permite, imperme, no permite, impermeable, o bien porque presenta grietas y roturas, parte del agua procedente de la lluvia se filtra. No pensemos que automáticamente, bueno, salvo en las ciudades donde está todo asfaltado, que hemos puesto nosotros una capa impermeable, que luego la hemos conducido por las redes de aguas pluviales, pluviales, que se llaman, y las desembocamos, pues, o para su limpieza o al mar. Antiguamente estas aguas residuales las aguas residuales de las casas empezaron a juntarse con las aguas pluviales, todo iba a la misma cloaca. Hoy ya no, las ciudades, las que tienen presupuesto y valores firmes de lo que significa la limpieza y el mantenimiento del agua, pues establecen dos redes. Una red para lo detrítico de que sale de las casas, bañeras, fregaderos, váteres, etc. Y otra distinta para las aguas pluviales. Con esta de las aguas pluviales, incluso hay ciudades que han hecho depósitos, si es una ciudad que está en un declive y se pueden recoger aguas pluviales, han hecho grandes depósitos que luego son utilizados para regar las plantas sin tener que depurarlas hasta un extremo como para las aguas potables, que son las que nosotros podemos beber. Bien, primera digresión, líbrenos Dios. Dice, estas aguas, que o bien por ser permeables las capas o por las grietas que tuvieran, constituyen las aguas subterráneas. Hay una zona en el subsuelo, es decir, por debajo del suelo, hay, aquí estaría, vamos a poner una plantita y una casa para saber bien que este es el suelo. Dice, hay una zona llamada de aireación, en la que el agua se mueve verticalmente, descendiendo por la acción de la gravedad o ascendiendo por la capilaridad. ¿Cómo que el agua sube? Sí. A ver cómo te explico yo lo de la capilaridad. Primero, capilo es un cabello, un pelo, un vello. Alude a que si por un conducto tan estrecho, tan finito como un pelo, tú lo metes en un recipiente con agua, y metes un tubito muy fino, el agua, sin que tú le digas nada, se va a subir, va a trepar por el interior del tubito, porque hay una fuerza del agua a mojar una pared. Esta fuerza es la llamada adhesión. Tiende a mojar. Entonces, claro, puesto ese tubito en grande, el líquido exterior viene hasta aquí. Lógicamente, si está abierto por debajo, el líquido interior del tubo sería hasta aquí. Pero ocurre lo siguiente, y ha dicho que lo he ampliado mucho, que el agua tiende a mojar las paredes, se sube por las paredes, y aquí también, y si la fuerza es mayor, sube hasta aquí, y puede que hasta aquí, y cuanto más delgadito sea el tubo, más sube el agua en su interior.
A este fenómeno se le llama de capilaridad. Y tú dirás, ¿y dónde están en el suelo los tubitos? Bueno, no están los tubitos, ni en forma de tubitos, pero sean las mismas circunstancias. Te voy a coger un trocito de tierra de la que tú normalmente y yo pisamos, y la ampliamos. Aquí tienes un grano de arena. ¡Hala, qué grano! Te he dicho que la ampliamos mucho. Bueno, aquí tienes otra. Aquí tienes otra. Aquí tienes otra. Por supuesto, yo estoy dejando huecos entre ellas, cuando en realidad no hay casi ni huecos. Entre granito de arena y granito de arena, entre una partícula que es un trozo de palo muerto y hasta ahí, etc. Bueno, pues imagínate todo esto así en el suelo. Y aquí, del agua que ha caído, se va almacenando y hay pues agua entre ello. Cuando es mucha, el agua baja por gravedad y se va filtrando. Pero una vez que el agua, digamos, está ya estabilizada, reposada, entonces ese agua que hasta ahora fluía hacia abajo, ahora tiende, como este del interior del tubito, del capilo, tiende a mojar esta piedra y esta, y a mojarla un poco más, y a mojarla un poco más, más, y entonces acaba, como si fuera por un tubo, aunque fuera bifurcado, o ramificado, no importa, él, por la misma fuerza de adhesión que sube en el tubo, sube también aquí. Y esto hace que, cuando ha llovido, los labradores quieren retener el agua en el interior de la tierra, que no se les evapore. Y sin embargo, por este fenómeno de ascensión del agua por capilaridad, se les va a evaporar. ¿Sabes qué hacen? Pues cogen ¿cómo se dice? Un apero, que así se llaman las herramientas del campo, los aperos de labranza. Cogen un apero que tiene como unas cuchillitas, y esas cuchillitas pasan, clic, 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 cortándola, dando cuchilladas, clic, 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 a la tierra exterior. Oiga, pues eso no hará nada. Sí que hace. ¿Sabes qué hace? Rompe los tubos capilares que se habían formado y por los que estaba subiendo el agua. Y al romper esos tubos capilares, el agua ya dice, oh, ya no puedo subir. Y ya no puedo subir. Me han dejado superficies muy distanciadas unas, aunque sí, luego hay otras tal, pero esas roturas que me han hecho a mis tubos, a mi redecilla de tubo ascendente, me la han roto. Y entonces el labrador sabe que la tierra se quedará pues con un porcentaje mucho mayor que si no lo hubiera hecho. Si no lo llega a hacer, el agua sigue ascendiendo, sigue ascendiendo, sigue ascendiendo y se evapora muchísima cantidad. Bueno, sigamos con el libro, que si no, no acabamos. Hay una zona en el subsuelo, es decir, por debajo del suelo, llamada, vamos a llamarla así, zona de aireación. Aire. Donde el aire es capaz de meterse por entre los resquicios de la tierra, el aire está aireada. Es muy importante para un buen cultivo que la tierra esté aireada. Por eso los labradores emplean la técnica de roturar, es decir, de arar, de dar vuelta a la tierra para que el aire se quede metido entre la tierra. Es una técnica que se está poniendo ya en entredicho. Perdón por la interrupción. Seguimos. Esta zona de aireación dice en la que el agua se mueve verticalmente y sube por capilaridad. Esta zona no está totalmente saturada de agua. Es decir, cabría más agua
Saturar, una cosa es cuando ya has llegado al límite de lo posible de ese fenómeno. Pero aquí no se ha llegado al límite. O sea, no está saturada. Podría contener todavía más agua. Lógicamente estamos hablando ya no en plena precipitación, que estaría el agua bajando, sino, qué sé yo, al cabo de un día de haber llovido. Dice, y se encuentra limitada internamente por el nivel, es decir, una línea, un nivel inferiormente. Este nivel recibe 3 nombres: nivel hidrostático, agua estático quieta, también freático, o piezométrico. El piezo tiene que ver con la presión. Y métrico es que hay una altura que es medible. Nivel hidrostático, freático o piezométrico. Seguimos avanzando. Que no es una línea horizontal, no, sino que presenta las ondulaciones del terreno. Es decir, si el terreno aquí, cosa muy normal, fuera así, pues entonces este nivel hidrostático pues viene a hacer una cosa así, lo acompaña, aunque suavizadas. Es decir, si aquí hay un saliente, pues aquí no significa que haya este otro saliente, está pues suavizadas en nivel hidrostático, freático o piezométrico. Y acusa variaciones estacionales. Es decir, en periodo de lluvias, este, por ejemplo, sería su nivel. Pero luego, en periodo de verano, fuera de lluvias, este nivel bajaría. Curioso, porque esto lo vamos a ver luego en los pozos, el nivel de un pozo. Por debajo del nivel hidrostático hay una capa totalmente saturada de agua, que sería, dejamos ya solo un nivel, no metemos ahora si es el de invierno o el de verano, pues por debajo de este nivel, esta capa, todo esto, aquí ya sí, está totalmente saturada. O sea que aquí ya si echas más agua, el nivel subirá. Ya no se puede echar más agua, está saturada. Por lo que esta se mueve, luego, al estar saturada, se mueve, pues en sentido, las aguas ya no bajan, porque habrán encontrado la capa impermeable, y entonces ya al estar saturada se mueven en sentido horizontal. Imagínate que esta capa de agua empapada, o sea, como una esponja que la has metido y la has sacado sin escurrir nada, esa esponja está saturada. Pues ese es el fenómeno, o como lo más parecido a cómo está el agua aquí, saturada. Entonces este agua ya experimenta movimientos horizontales. Si aquí, por ejemplo, por seguir a la línea hidrostática ascendía y está saturado también, pues este agua tenderá a ir buscando, como siempre hacen, los puntos más bajos. Y se organizará corrientes en este sentido, y si aquí, por ejemplo, hubiera otro descenso, pues se organizaría en este otro sentido. Cuando un labrador quiera sacar agua, lógicamente no buscará una zona elevada, que también aquí habrá zona saturada, pero sabe que la va a encontrar mejor si lo hace
en la vaguada ya inferior, a menos altura. Claro, encontrará agua antes. Al hacer el pozo, encontrará agua en el nivel hidrostático y luego deberá subirlo mecánicamente, o con norias, o con tiradas por animales, aspiraciones de motores de bombas eléctricas, etc. O bombas manuales. Hay muchos sistemas de sacar agua. Pero claro, luego tendrá que transportarla hasta el sitio de cultivo, con el consiguiente gasto. Cosa que si tuviera aquí la suerte de encontrar un pozo, pues tendría mucho adelanto. Bueno, a ver, por debajo del nivel hidrostático hay una capa, por lo que ésta se mueve en sentido horizontal a buscar los puntos de mínima presión. Esta es la zona de saturación o capa, toda esta zona de aireación, y esta es la zona o capa freática. Zona freática. Y entre ambas, el nivel o línea hidrostático, freático o piezométrico. La capa freática, esta zona, capa freática, tiene por debajo una zona de estancación. Zona de estancación. Es decir, ¿qué hace? Hace de fondo de estanque, que normalmente será un conjunto de rocas como permeables, no se colaría el agua, de rocas impermeables. Y ahora vamos a ver los casos concretos que se dan con estas aguas, que son los manantiales, fuentes, pozos, etc. Hacemos ya un poquito de limpieza. Volvemos a colocar el suelo, capa de aireación, capa freática, nivel hidrostático, freático o piezométrico, y la zona impermeable o rocas impermeables, que también se llamaban zona de estancación. Estancación. Repetimos: suelo, zona de aireación, nivel hidrostático, zona freática y zona de estancación o impermeable. Aquí no está saturada de agua, podría meterse más. Si esto se saturase de agua, entonces el agua lo tendríamos prácticamente en la misma superficie. Oiga, eso es un lago o un río. Perfecto. Significa que cuando hay una corriente de agua visible es porque ya está llena la zona de aireación y la zona freática. Y hay quien dice que a veces las corrientes que van por las zonas freáticas, que se mueven también horizontalmente buscando los puntos de mínima presión, pues pueden llevar más agua que el regatillo que parece que lleva el río. Incluso este río, en un momento determinado, ¡puf!, sobrepasa el nivel de su zona, y se queda sin agua en la superficie, pero sigue fluyendo por aquí, de forma que cuando seguimos avanzando por el cauce de ese río, sin agua, sin mojarnos, con pies, con zapatos, llega un momento en que empieza a brotar el agua otra vez. ¿Y por qué? Porque la zona estanca, la zona por la que no puede pasar el río, le va marcando las diversas profundidades
Y cuando esta zona sube en el terreno, entonces, cuando esta zona que venía por aquí, viene una roca aquí, sube, entonces el agua pasa aquí, y no tiene más remedio que, para seguir las corrientes de la zona freática, el agua vuelve a salir. Y tenemos río otra vez. Más charcos, menos charcos, un poco de corriente, otra vez nos hemos quedado sin río. Y así va entrando el agua y saliendo por los relieves de las zonas de estancación. Cuando el nivel freático aflora en superficie, cuando este nivel freático, que es lo que te voy a decir, aparecen fuentes. ¡Hombre, mira, una fuente! ¡Uy, qué bien! Vamos a ponerlo de una forma así un poquito más visible. Imaginemos que el terreno bajaba así, y la zona estanca viene aquí. Entonces no le deja más remedio, está cortado, no le deja más remedio a las zonas freáticas que salir a la superficie. Y aquí tendremos la fuente. Estaba saturada y sale. O manantiales, lagos, pozos, etc. Así se originan fuentes de ladera, como sería esta, que da directamente a la capa freática cortada por el talud de la montaña, el corte que la montaña, la erosión, ha hecho. O un valle, o un valle. Aquí, en el valle, pues ha salido la fuente, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya está la roca impermeable y entonces no ha habido más remedio que el agua salir aquí. ¡Ah, mira, una fuente! Oiga, ¿y esa fuente luego hará un lago? No, porque esa fuente se supone que en el valle seguirá su curso buscando la parte más baja, haciendo un arroyuelo pequeñito, juntándose a otro y así hasta poder nacer un auténtico río. Los ríos subterráneos pueden aflorar al exterior. Es decir, esta zona freática podía ser tan intensa y tan voluminosa que formase un auténtico río. Entonces, cuando vemos que ese río surge con abundancia, es lo que se da el fenómeno de resurgimiento. Resurgimiento. Te hablo de dos casos que yo conozco. El nacimiento del Ebro en Font Iber. Fonte del Iber, del río Ibero, del río Ebro. Iber, la R la pones ahí y ya tendrías Ibre, la I-N, y tienes Ebro. Fontiber. Fontibre, que es el lugar de al lado de Reynosa donde nace el Ebro. Pues allí hay un auténtico resurgimiento. Sale ya un auténtico río. Mucha agua. Y a los pocos kilómetros llena un pantano grandecito. Bueno, ese sería un caso de resurgimiento. Y el otro, el que te dije que ya no está visible por la extracción que se ha hecho de aguas de la capa freática, era el de los ojos del Guadiana, que era lo que le iba pasando. Iba saliendo, se volvía a sumergir, volvía a salir, etc. Las fuentes intermitentes o bauclasianas. Estas fuentes, te voy a poner un ejemplo. La roca de estancación baja por aquí. Ahí tenemos el suelo. Por aquí un talud. Zona de aireación. Zonas freáticas. Y aquí, pues hay, la roca ha hecho una especie de ondulación, hasta salir ahí. Las capas freáticas, las saturadas, el agua, aquí no le queda más remedio que hacer eso. Es decir, hace lo que es un auténtico depósito. Cuando este depósito, por aportaciones,
y tiene una salida por aquí. Cuando este depósito sube de nivel, la fuente da agua. Si no hay aportación y este depósito se queda con la misma agua y constante, la fuente deja de dar agua. Estas fuentes, que dependen de un depósito interior de la Tierra, se las llama fuentes vauclusianas. Si la capa freática se encuentra localizada entre dos zonas impermeables, esta capa freática, resulta que, por caprichos del terreno, había aquí una capa impermeable, pero con grietas o con traspaso ha pasado a otra capa permeable, que sería la freática. Y luego hay otra también impermeable, o sea que hay aguas entre dos capas impermeables. Por encima de esta impermeable estaría la capa de aireación, etcétera, etcétera. Pero vamos, que se nos ha quedado como metido entre dos plásticos el agua. Plástico, plástico, impermeable, impermeable y dentro el agua. Se da una circunstancia muy curiosa, que es cuando este fenómeno de impermeable impermeable. Supongamos, nivel de agua de la capa freática estaría por aquí. Por vasos comunicantes, todo esto que es agua, llegaría pues hasta el mismo nivel por aquí. Y por aquí seguiría la montaña o lo que sea. Es decir, una especie de hondonada. El agua, lógicamente, está aprisionada. Le gustaría salir a la superficie, a decir hola. Pero no puede porque esta capa es impermeable. Pero ha habido un señor que dice, oye, voy a hacer un pozo aquí. Pincha, hace un pozo y entonces, como el agua tiene este nivel, ¿qué hace? Sale por aquí con fuerza, incluso haciendo un pequeño surtidor. Le puedes hacer un pocito de acompañamiento y te llena su nivel de agua por encima del nivel del suelo. Estos pozos, donde sale el agua, resurge como si brotara por este fenómeno de la U atrapada entre dos capas impermeables, es el famoso pozo artesiano. Solo he visto uno en mi vida y recuerdo que ya me lo había explicado el profe en clase y yo me esperaba pues algo así como este dibujo y no, era una zona totalmente plana. Nosotros íbamos caminando, y en un momento dice el profesor, mirad, había como un pozo, pero efectivamente el nivel del agua del pozo superaba el nivel del agua de la tierra, de lo que era deducible que era un pozo artesiano. Pero claro, muy poco vistoso. Yo hubiera esperado pues que el agua brotase como aparecía en el dibujito del libro, que hubiera pues una forma que fuera de artesa, donde te podías imaginar las capas impermeables por debajo, pero no. Ahora, evidentemente era artesiano. Si el agua brotaba y superaba el nivel del suelo, es que había una presión interna, una presión en este punto, superior a la de otros niveles que hubiera más lejos,
y eso hacía salir el agua por aquí. Los pozos artesianos, que se llaman así porque dice que se dan con determinada frecuencia o profusión en una zona francesa que es la zona de Artois, en el nordeste de Francia, tirando a Italia. Para aprovechar el manto acuífero, para aprovechar las zonas de agua, para aprovechar este agua subterránea, que es el manto acuífero, se perforan pozos verticales. Hoy han hecho un pozo, extrayéndose el agua por bombeo mecánico, succionando con muchos sistemas. O se colocan galerías, si el agua freática, por ejemplo, en una zona descendente, tendríamos la zona de aireación, zona freática e impermeable. Entonces, a veces lo que hacen los labradores y la gente de campo es decir, oye, como la ladera sube, yo voy a buscar el agua. Hago una galería. Sí, ligeramente ascendente. Y en el punto que encuentre la capa freática me saldrá por este canalillo que he hecho yo, como si hiciera una mina en tierra. Esa galería, ¿dónde se mete? Mira, y sale un regatillo. Ahí se practica una especie de galería para encontrar la capa freática y que entonces ya, con una inclinación menor, la llevemos nosotros hasta nuestro lugar de utilización mejor. Aquí estaba la casa, las cuadras, el campo, todo eso. Y hemos sacado el agua de la capa freática que bajaba y nosotros hemos ido a su encuentro. Dice que penetran hasta cortar el nivel freático. En fin, y luego ya viene otro fenómeno muy interesante, que es cuando las aguas subterráneas se meten, pero son tan abundantes que no se están quietas. Brutas, y empiezan a sacar arroyos subterráneos, ríos subterráneos. Cosas impresionantes. Cuando los espeleólogos se meten en una cueva profunda, acaban normalmente encontrando esas vetas de agua y esos ríos subterráneos. Les encantan, pero son muy peligrosos. En el próximo vídeo veremos algo.